Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos al conversatorio ¿Qué enseñar en economía hoy? Mi nombre es Federico Corredor, soy doctor en economía de Georgia State University y actualmente investigador visitante del Public Finance Research Cluster de la universidad. También soy becario Fulbright y estoy organizando este evento como parte de mi compromiso con la difusión del conocimiento y la creación de redes académicas en Colombia y en el mundo. Antes de comenzar, quisiera agradecer muy especialmente a la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia y en particular a su decano, Juan Pablo Herrera, por el apoyo institucional y por abrirnos este espacio. Por supuesto, también a Catalina Rubio por todo el apoyo logístico y agradecer la presencia, tiempo y generosidad de los panelistas. Antes de iniciar con la presentación del panel, quisiéramos presentar un breve saludo del decano Juan Pablo Herrera, que en este momento se encuentra en Lima en una reunión de la OSD y no nos alcanza a acompañar en vivo e en directo, pero nos dejó este breve saludo. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio académico virtual. Quiero iniciar dando un especial saludo a cada uno de los invitados que en el marco de este debate nos van a acompañar. Al profesor Eduardo Lora, a Javier Mejía, a Juan Camilo Cárdenas, al profesor Jorge Iván González y por supuesto a Federico Corredor, quien sea de paso decir, fue la persona que abanderó esta iniciativa académica que hoy nos convoca. Federico, de verdad, muchísimas gracias y es un honor no solamente tener la oportunidad de tenerte hoy con nosotros, sino de reconocer que fruto de tu trabajo estamos logrando avanzar en esta iniciativa académica. La pregunta que nos convoca, ¿qué enseñar en economía el día de hoy? En un mundo cambiante, con unas tensiones geopolíticas muy complejas, en una región de América Latina que sigue teniendo unas brechas muy importantes en materia de productividad y competitividad y por supuesto con unas brechas sociales cada vez más complejas y más difíciles aparentemente de cerrar, pero a su vez con unos mercados altamente cambiantes, con consumidores que tienen unas preferencias que están evolucionando permanentemente, en donde la capacidad de absorción de tecnología es cada vez más rápida y por supuesto la atención de quienes están escuchándonos en las aulas de clase tiende a ser cada vez más corta y por supuesto su prioridad y su foco se dispersa y tiende a dispersarse cada vez más rápidamente. Es en ese contexto en donde nos reunimos el día de hoy a preguntarnos qué enseñar hoy en economía. Espero que este espacio sea lleno de buenas lecciones, de mensajes constructivos y de conclusiones que nos permitan seguir trabajando en esta actividad que tanto nos gusta, y es la enseñanza de la economía y, por supuesto, aportar a la construcción de una mejor sociedad. De nuevo, gracias por estar con nosotros y desde la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, todo nuestro compromiso para que ojalá espacios como estos los podamos replicar permanentemente en nuestro entorno y podamos enviarle a la sociedad señales muy positivas de lo que significa la enseñanza de la economía. Bienvenidos y bienvenidas. Perfecto, pues muchas gracias al profe Juan Pablo por su saludo. En efecto, nos dio una introducción y un contexto sobre el tema. La dinámica del panel será la siguiente. En la primera parte, cada panelista tendrá entre 12 y 15 minutos para presentar el tema o los temas que considere más importantes resaltar sobre la enseñanza de la economía. Y en la segunda parte, haré algunas preguntas un poco más dirigidas hacia temas como los contenidos o el uso de la inteligencia artificial y qué tipo de material o contenidos pueden seguir o vale la pena revisar en los pensums y en los currículos de las facultades de economía. Sin más preámbulo, quisiera presentar a los panelistas. Voy a dar una biografía corta y resaltar algunos de los elementos por los cuales decidí invitar a cada uno de ellos a este panel. Nuestro primer panelista es Eduardo Lora. Él es economista de la Universidad Nacional y el London School of Economics. Fue director de FEDesarrollo, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo y presidente de la CEA. Autor del libro Técnicas de Medición Económica y Economía Esencial de Colombia. Actualmente es investigador de FEDesarrollo y columnista ocasional del Espectador. Su libro más reciente es Los colombianos somos así.
Eduardo ha hecho aportes claves en el tema de la enseñanza de la economía. Su artículo más reciente es titulado Las capacidades de los economistas que son más demandadas en el mercado laboral colombiano, producto de una serie de entrevistas y un trabajo empírico bastante riguroso que hizo Eduardo recientemente, así como un artículo seminal publicado en 2009 y titulado La formación de los economistas en América Latina en coautoría con Hugo Ñopo. De manera que Eduardo, además de haber formado innumerables generaciones de economistas en sus clases, sus conferencias, todos aprendimos con tus libros, también ha estado pues muy interesado en el tema de la enseñanza de manera explícita. Nuestro segundo panelista es Javier Mejía, quien es doctor en economía de la Universidad de los Andes, actualmente es profesor en el Departamento de Ciencia Política de Stanford University. Su investigación combina historia económica, redes sociales y economía política. Además es columnista de Forbes y conduce el podcast The Economic and Political History Podcast. Javier ha escrito y reflexionado ampliamente sobre el papel de la historia y el pensamiento económico en la enseñanza moderna de la economía. Ha escrito columnas sobre el futuro de la educación formal, sobre el rol de la inteligencia artificial, sobre la importancia de los procesos de mentoría e incluso sobre la decisión o no de hacer un doctorado en el exterior. Javier es uno de los economistas de mayor visibilidad en redes como LinkedIn y ha entrevistado a una gran cantidad de grandes economistas e historiadores en su podcast, de manera que los aportes de Javier son esenciales en esta conversación. Nuestro tercer panelista es Jorge Iván González, filósofo y economista, profesor de las universidades Externado y Nacional, fue director del CID, principal autor del Plan Nacional de Desarrollo actual y el director del Departamento Nacional de Planeación. El profe Jorge Iván es reconocido por sus trabajos en macroeconomía, pero sobre todo por su énfasis en la lectura directa de autores, característica esencial de su libro más reciente de macroeconomía. Ha escrito ampliamente sobre la importancia de la ética en economía, siendo uno de sus libros más recientes también Sentimientos y Racionalidad en Economía. También Jorge Iván ha señalado críticamente cómo los modelos estándar de microeconomía omiten la geografía, aspecto clave del análisis económico, visión que está claramente plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo y es fundamental para pensar qué y cómo debemos enseñar. De hecho, Jorge Iván me acaba de compartir un artículo que está en revisión en la revista Economía Institucional, La enseñanza de la economía y la construcción imaginaria. Nuestro último panelista es Juan Camilo Cárdenas, director del Centro ODS para América Latina y el Caribe, profesor de la Universidad de los Andes y la Universidad de Massachusetts Amherst. Su trabajo aborda justicia ambiental, bienes comunes y cooperación humana. Su libro más reciente, La Quinta Puerta, coeditado con Mauricio García Villegas y Leopoldo Ferguson, analiza la segregación del sistema educativo colombiano y la necesidad de construir una educación más incluyente. Juan Camilo es creador y colíder de la iniciativa TRIS, que busca repensar la enseñanza, investigación y divulgación en la economía desde el sur global, y es coautor del proyecto Core The Economy, que propone un enfoque renovado para enseñar economía basado en los retos contemporáneos y los avances más recientes de la disciplina. Con estas presentaciones creo que queda clarísimo que tenemos un panel extraordinario con la trayectoria y el trabajo que cada uno de los panelistas ha hecho. Estoy seguro que tendremos una conversación muy enriquecedora. Así que sin más, le doy la palabra entonces a Eduardo Lora. Bienvenidos todos y muchas gracias. Dale, Eduardo. Bueno, Federico, muchas gracias. Pues es para mí un placer estar aquí. Yo creo que esta es una conversación muy importante que, que debemos tener, que vale la pena tener realmente. Y el equipo el grupo que has armado para hacer esta conversación es fantástico. De modo que, bueno, gracias y bienvenidos todos. Eduardo, qué Eh, pena que te interrumpa rápidamente. Si quieres, puedes volver a encender tu cámara. Lo mismo para de pronto Jorge Iván y Javier, que al empezar a cámara, grabar se apagaron las cámaras. Disculpa que te ¿me interrumpa. están viendo ahora? ¿Mi cámara? Eh, Ahora, no. Ya, ahora me ahora sí, ven. perfecto. Ok, Listo, estupendo. dale, dale. Bueno, bueno, Federico nos hizo una pregunta que es qué enseñar en economía hoy. Y como Daniel Kahneman, este premio Nobel en economía tan importante, dijo alguna vez, cuando a uno le hacen una pregunta y uno no sabe qué responder, acude a una pregunta parecida, pero que no es la misma.
Y yo creo que eso es lo que yo voy a hacer, porque yo no sabría muy bien cómo responder esta pregunta de qué enseñar en economía, porque yo no sé si estamos hablando de el economista que me gustaría a mí haber sido, los economistas con los que me gustaría trabajar, o qué tipo de pregunta es. Entonces, yo voy a hacer una pregunta que es más precisa, que es, ¿cuáles son las capacidades que necesitan los economistas para tener éxito en el mercado laboral? Esa es mi pregunta, una pregunta un poco más precisa. Y la hago pues porque esa fue la pregunta que hice en las encuestas que ya mencionó Federico. Eh, Hice recientemente unas más de 300 encuestas a egresados de Economía de los Andes, El Rosario y AFIT, y a algo así como 150 jefes de economistas en distintos sectores y actividades. Entonces, con base en eso, pues creo que puedo responder con alguna precisión esa pregunta. Y entonces, lo más importante que les quiero mostrar es, y voy a compartir la pantalla, eh, Dale, bueno, tal vez lo más cómodo sería que la compartieran allá, porque veo que aquí mis settings dale. no me lo van a permitir. Catalina, si quieres, perfecto. Exacto, sí, lo mejor es que lo haga Catalina, exactamente. Muy bien, Listo, muchas gracias. exacto. Esto me facilita la vida. Muy bien, entonces, como ustedes ven, en este gráfico, eh, las barras representan qué tan importante es para las personas a las que se encuestó. ¿Qué tan importantes son distintas capacidades? De 1 a 5 es la pregunta. Y aquí pues se preguntó yo pregunté sobre 30 capacidades. Aquí las he agrupado en estos, ¿cuántos son? Hay 7 grupos. Ahora más adelante les muestro el detalle, pero lo que importa es el mensaje general que da este gráfico, que es las cosas más importantes, las capacidades más importantes para el desempeño de un economista no es saber economía avanzada. No, no es saber modelos econométricos, no es saber modelos, ni el modelo ISLM y el modelo Montel-Fleming, ni qué sé yo, ni el modelo de monopolio. No, 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 no hay ninguna de esas cosas. Las cosas más importantes para que un economista se desempeñe bien son, primero que todo, habilidades interpersonales, habilidades de comunicación, entendimiento del contexto legal y político de su empresa o de su sector o de su actividad, algunas cosas de manejo avanzado de datos. Luego sí, algunas cosas de economía básica y voy a mostrar cuáles pueden ser. Ética profesional y por último, ética avanzada. Noten en este gráfico algo que creo que es importante y es, las barras de este gráfico están ordenadas por el sector de empresas porque es donde trabajan la mayor parte de los economistas egresados. Y eso que estamos hablando de los egresados de facultades bastante destacadas, ¿no? De las mejores del país. Pero la mayoría de ellos trabajan en empresas. Luego, creo que lo que le sigue en importancia es financiero, luego gobierno, luego academia. En fin, noten ustedes entonces que las demandas o las importancia de las capacidades no es la misma para los para los sectores donde se trabaja. Tienen un cierto parecido, están bastante correlacionados, pero no son las mismas. Por ejemplo, si uno trabaja en el gobierno, pues es más importante que entienda el contexto legal, político, institucional del país y de la institución en la que está parado. Y así sucesivamente con otras áreas. Entonces, sí, hay un cierto énfasis mayor según el sector en el que uno trabaje, pero en cualquier caso, y eso nótelo, en cualquier caso, los conocimientos de economía avanzada no son la clave. Repito, no son la clave. Aquí estamos hablando de economistas de pregrado, ¿de acuerdo? Están las respuestas de los economistas que tienen pregrado. No son los economistas de doctorado más avanzados donde estas cosas pueden tener una mayor importancia, sí. Pero recuerden que muy poquitos economistas llegan a estudiar másters y mucho menos doctorados. Quizás no pasan del 5% de los economistas colombianos que llegan a estudiar un doctorado. Entonces, esto le decía a uno, mire, si uno quiere realmente formar el grueso de los economistas colombianos, no se preocupe tanto por los niveles más avanzados, sino preocúpese por las cosas más básicas de las que va a depender la vida de numerosos economistas. Les cuento que en Colombia hay, según mis cálculos, más de 60.000 economistas. Obviamente uno no puede pensar que la mayoría de ellos están haciendo regresiones o están haciendo modelos multivariados de macroeconómicos o están... no,
Obviamente que no, ellos están haciendo tareas mucho más básicas para las que desgraciadamente la universidad no los preparó. Entonces, yo creo que es un tema más importante. ¿Por qué la universidad no los preparó? Porque, y eso me gustaría oír, por supuesto, oír la opinión de los otros panelistas. La universidad no lo preparó no bien para las cosas básicas, porque los programas en las universidades están estructurados con la idea de que uno tiene que llegar a cubrir unos ciertos conocimientos de micro, de macro y de econometría. Y todos los programas de prácticamente todas las universidades están armados lo mismo, que es un punto que hicimos con Hugo Ñopo desde por allá, el de principios de los 2000. Y eso no solamente en Colombia, sino en América Latina. Y eso es un error. Eso es un error, porque pues los economistas son distintos. Los profesores que enseñan la economía son distintos. Los sitios donde van a trabajar unas personas y otros son distintos. Pero todos se estructuran así porque todos quieren ser más o menos como el mejor y todos quieren decir, no, yo sí enseño la economía y que hay que enseñar. Y economía es micro, macro, econometría. Bueno, entonces, para llegar a ese, digamos que es como el último piso de un edificio en la formación de los economistas, a los economistas se les exige a lo largo de su carrera que vayan ascendiendo por los pisos de ese edificio. Y entonces los pisos de ese edificio contienen cálculo, estadística, introducción a la teoría económica, en fin, lo que sea. Micro uno, micro 2, micro 3, macro 1, en fin, una cantidad de cosas hasta que llegan al último piso y entonces el éxito es llegar al último piso. El éxito no es dominar los aspectos más básicos de la economía en la que van a trabajar los economistas. Entonces realmente eh, esto no sé qué tan revolucionario es, creo que debe serlo, porque realmente yo lo que pienso es, se están formando muy mal los economistas colombianos, porque no los están formando para la realidad colombiana ni para el trabajo que van a hacer. Se está formando con la idea de que cada universidad diga, no, es que yo logré poner a 2 o 3 personas en el doctorado. Sí, pero eso es una manera muy inadecuada de estructurar la formación de los economistas. Es enfocar en la minoría que va a llegar a unos niveles en la academia que realmente pues no es la manera como debería formarse el grueso de los economistas. De hecho, los economistas la formación de los economistas queda bastante mal calificada por los propios jefes. Y estamos hablando, nuevamente, de los Andes, Rosario, AFID y las universidades más destacadas que son a las que se refirieron los jefes. Entonces, realmente la formación de los economistas deja mucho que desear, es decir, no está conectada con la realidad del mercado laboral. Entonces, ¿cómo habría que estructurar los programas? No sé cuánto tiempo tengo, Federico, todavía, si puedo hablar un par de minutos más. Sí, todavía te quedan 4 minutos. Perfecto. Entonces, Dale. yo creo que si pasamos al próximo slide, vemos ya en detalle las 15 de las 30 que pregunté, cuáles son las 15 capacidades más importantes que deben tener los economistas. Y entonces las 15 capacidades más importantes, pues se las leo rápidamente para que tengan el sabor de qué es de lo que estamos hablando cuando hay que formar a los economistas. La primera, aceptar críticas y sugerencias de superiores y colegas. 2, trabajar en equipos interdisciplinarios. 3, dominar a la perfección programas de computación básicos como Excel, Word, etc. 4, escribir en lenguaje claro y directo para un público no académico. 5, entender, manejar e interpretar las estadísticas económicas, financieras y sociales de su empresa y sector. 6, preparar y dar presentaciones internas para su empresa o institución. 7, representar y comunicar gráficamente los resultados de sus propios análisis estadísticos. 8, ajustarse a los objetivos y restricciones de su empresa o sector. 9, entender el contexto económico, sectorial y macro relevante para su empresa, institución o sector. 10, interactuar eficazmente con los tomadores de decisiones. 11, entender y manejar las estadísticas e indicadores económicos y sociales más relevantes. 12, hablar y escribir correctamente inglés. 13, entender el contexto institucional y político en el que opera su empresa o institución. 14, preparar y dar presentaciones especializadas. 15, legislación. O sea, ustedes ven esta lista, ya vamos en 15. Y aquí no ha aparecido la micro, la macro ni la econometría absolutamente para nada y no va a aparecer. Por allá los puestos en los que quedan esas preguntas más específicas son por ahí el 28, 29 y 30.
Entonces, ¿cómo habría que estructurar, dado esto, cómo habría que estructurar los programas de economía? Obviamente no es alrededor de la micro, la macro y la econometría, por supuesto que no. Es alrededor de que los estudiantes puedan adquirir las capacidades básicas para que puedan sobrevivir. Y esas capacidades básicas se pueden eh, formar relativamente fácil en 4 o 5 semestres en que conozca, se tenga el manejo básico de estadísticas, se tenga el manejo básico del contexto en el que se está operando, se tenga las capacidades básicas de comunicación, de interacción personal, etcétera. A ese nivel, 4 o 5 semestres, nosotros podríamos tener técnicos en economía que pueden hacer algo en la vida real, que no son unos inútiles como la mayoría de nosotros, sino que pueden hacer algo en la vida real y que pueden dejar la universidad. Perfecto, al cuarto o quinto semestre obtienen un título de técnicos y tienen que hacer porque esto es lo que demandan las empresas. Luego uno puede tener 2 o 3 semestres más, ahí sí sentando las bases para el que quiera ser un economista un poco más estructurado y ahí ya se puede estudiar algo de teoría económica, algo de micro, algo de macro, algo de econometría, ya la estadística teniéndola muy sólida y los indicadores económicos y todo eso. Esa es entonces mi propuesta. Mi propuesta es bastante revolucionaria porque yo creo que realmente lo estamos haciendo muy mal. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Perfectos 12 minutos. Creo que nos has dejado excelentes reflexiones para abordar en la segunda parte, que es algo muy interesante esta tensión entre lo que el mercado exige y lo que los que diseñan los programas quisieran que sus egresados tuvieran. De hecho, recientemente se publicó un artículo sobre el cambio de pensum en la Universidad de los Andes de ir de 10 semestres a 9 y cómo eso generó cierta, digamos, como problema en los egresados según ciertos empleadores. Y esa es esa tensión de construir un programa de economía en 10 semestres o 8 y tratar de abordar estas características básicas y otras cosas más avanzadas que, como bien lo mencionaste en tu artículo, esta característica líder-seguidor es muy frecuente en las facultades de economía. Pero bueno, vamos a hablar más de eso en la segunda parte. Javier, te doy entonces la palabra y bienvenido de nuevo. Muchas gracias Federico por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí, muy contento de compartir con Eduardo, Juan Camilo y Jorge Iván, pues todas personas de las que aprendí de distintas formas, justamente mucho en mi formación como economista, entonces eso me tiene muy contento. Yo lo que quiero hacer es hablar sobre el economista como generador de ideas, el economista en el espacio de la discusión pública. Entonces, esto quizás sea más relevante para pensar la formación del economista posiblemente en posgrado. Esto en contraste con lo que Eduardo acabó de proponer. Y, y la forma en la que quizá quiero plantear la discusión es sugerir que los economistas hemos estado pasando de moda. En la gran conversación sobre las ideas y la sociedad, cuando yo era un estudiante de pregrado, las grandes figuras de la conversación pública eran fundamentalmente economistas y yo creo que ese fue el caso por varias décadas y eso ha dejado de pasar. Hoy en día otras profesiones, y creo que hay algo más de diversidad en ese espacio, pero cuando yo pienso en las personas más influyentes en la conversación pública, no veo economistas exactamente. Entonces, la forma en la que quiero abordar la cuestión, y esto creo que va a hablar entonces de qué tenemos que enseñar, cómo tenemos que enseñar y cómo debemos aproximarnos a pensar la disciplina como herramienta para ver el mundo es con una analogía que por muchos años se ha usado y por cierto creo que cada vez se usa menos y esto creo que habla de la pérdida de influencia de la disciplina y es la idea que la economía es una disciplina imperial, ¿no? Y esto normalmente se usaba como una expresión de como el abuso y el miedo que se tenía como al rol de la economía de llegar a otras disciplinas con sus métodos y sus ideas y poco respeto por lo que se hacía en estas disciplinas. Y, y lo que quiero hacer es hablar digamos, a mí esa analogía siempre me pareció como interesante
pero siento que uno debería recordar que los imperios no solo se expanden, sino que también inevitablemente colapsan. Y yo he venido en los últimos años trabajando sobre colapso social, entonces lo que quiero hablar es sobre cómo ese imperio ha estado colapsándose. Yo voy a hacer referencias a imperios del pasado como para tratar de ilustrar eso. Pero voy a tomarme 2 minutos hablando sobre esa expansión que creo que da luces sobre por qué éramos muy relevantes y por qué posiblemente el tipo de formación que teníamos era apropiada para ese momento y ya no lo es. Y yo siento que en el fondo la economía era como la disciplina perfecta para las necesidades del siglo XX, ¿no? Para las necesidades de un mundo en el que teníamos cada vez más datos, pero no eran demasiados datos, ¿no? Entonces, esto en comparación con lo que pasaba, no sé, en el siglo XVIII, la primera parte del siglo XIX, donde lo que sabíamos del mundo era, teníamos intuiciones de patrones y teníamos un puñado de datos, ¿no? Teníamos 10, 15, 20 datos sobre las cosas. Y aquí estoy hablando de todo, ¿no? Del mercado laboral, del consumo, de la actividad económica, de los patrones demográficos. Teníamos unos cuantos daticos sobre las cosas. Y en ese mundo como preindustrial, entonces las grandes necesidades en el espacio y la generación de ideas eran las que uno puede asociar con filósofos e historiadores, ¿no? Entonces, quiero que piensen como quién era la gente como particularmente influyente en esos espacios, gente que podía tomar ese puñado de datos y construir unas narrativas alrededor de eso, ¿no? Con historias narrativas, ¿no? Entonces, los Weber, los Marx, es como el tipo de demanda de ideas, ¿no? Pero no, digamos, como que entra la parte densa del siglo XIX, el siglo XX empezamos a generar muchos datos y empieza, digamos, como que el potencial donde hay una ventaja comparativa es una disciplina que pueda usar esos datos efectivamente, pero no pueden ser datos guiados por los datos mismos, tienen que estar guiados por teoría. Y yo creo que la economía estaba perfectamente ubicada para aprovechar eso, ¿no? La gran ventaja comparativa de la economía era eso, ¿no? Una disciplina con un gran potencial de análisis cuantitativo basado en la inferencia estadística, y esto va a ser importante en lo que voy a decir en un segundo. El mundo en el que nos estamos moviendo hoy es un mundo donde hay muchos datos y ya no solo estamos trabajando con muestras, donde toda la reflexión econométrica, inferencia estadística es relevante, sino que estamos hablando con poblaciones. Buena parte de nuestras herramientas están diseñadas para ese mundo del siglo XX, donde trabajamos con muestras, por más grandes que nos parecieran, seguían siendo muestras y hoy necesitamos otras herramientas. Pero entonces estábamos perfectamente situados con esas herramientas metodológicas y con un cuerpo teórico muy robusto y muy claro, ¿no? Fundamentalmente basado en el individualismo metodológico y la elección racional. Entonces, a mí, digamos, no me sorprende ese periodo de expansión de la economía, ¿no? Era la disciplina que tenía las herramientas y el enfoque que demandaban los tiempos y la sociedad, ¿no? Era como el aparataje analítico para el momento. Lo que ha pasado es que eso ha cambiado, ¿no? Entonces estamos en un nuevo paradigma de información, diría yo. Entonces nos movimos de un mundo donde habían muchos datos, pero no demasiados, a un mundo donde lo que tenemos es demasiados. En muchas cosas no tenemos ya muestras, tenemos la población entera. No tenemos que hacer realmente inferencia estadística, los métodos, y esta es como toda la gran diferencia y el reto que muchos departamentos de economía y nuestra disciplina en general en la academia está enfrentando es cómo conversamos con gente en la ciencia de datos, en las ciencias de la computación, eh, en cuanto a la forma en la que piensan el mundo y su menor interés, por ejemplo, eso en general en inferencia estadística y en causalidad. Entonces, eso como que está pasando en el fondo. Yo siento que eso es la cosa grande que ha pasado y es los tiempos cambiaron. Y lo que ha pasado es que nuestra disciplina se amplió y se expandió en un contexto favorable, pero el mundo cambió. Y entonces ese es como el gran factor
externo que uno puede identificar como agreste para la disciplina. Y quiero mencionar entonces como tres cosas que han impedido entonces que la disciplina se adapte a ese nuevo mundo. Y para ello voy a hacer referencia como a tres de las cosas que cuando la gente piensa en cómo los imperios colapsan, uno puede identificar estas cosas pasando en la economía como disciplina. Entonces, la primera y más inmediata es una dificultad para adaptarse a un nuevo mundo, ¿no? Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de el colapso de la Unión Soviética como gran proyecto político, buena parte de lo que la gente piensa es no logró adaptarse de un mundo industrial a una era digital, a enfrentar los retos de las nuevas identidades nacionales. Sí, algo parecido ha pasado con la economía. Por un lado, la homogeneidad metodológica ha hecho muy difícil que se salte a los nuevos métodos empíricos que se necesitan. Algo que ha sido, yo siento, tremendamente perjudicial ha sido la dominancia de la identificación causal. Entonces, en los últimos 15 años, lo que los economistas le hemos vendido al mundo es que nuestra gran ventaja comparativa es identificar causalmente cosas, ¿sí? Y de nuevo, eso no necesariamente es lo que más nos importa en el mundo en el que estamos hoy. Es decir, la inteligencia artificial ChatGPT nos dice, nos predice cosas que queremos decir, que queremos pensar, y no nos interesa mucho qué está causando qué. Es decir, la predicción empieza a ser mucho más importante en el contexto de abundancia de datos que tenemos. Entonces, una disciplina que pudiera adaptarse mejor a nuevas condiciones, creo que sería una disciplina que podría sobrevivir mejor este choque. Entonces, esa es una cosa, una dificultad para adaptarse a un nuevo mundo. Una segunda cosa es élites desconectadas de los intereses de las masas, que esto es también un elemento común cada vez que uno habla de declives de imperios, cuando uno piensa en el declive del califato, ¿no? Y los umayyads, los califas umayyads estaban desconectados en Damasco de lo que estaba pasando en el resto del imperio. Yo siento que algo parecido ha pasado en la economía. En la economía se habla mucho de un fetiche y de un problema de elitismo, fundamentalmente asociado a los economistas en la academia, por cierto, que están jugando un juego que es distinto al juego del resto de gente que usa las ideas de la economía. Y esto creo que resuena un poco con lo que Eduardo pues, sugería, y era los ideales de la disciplina han estado guiados por una comunidad muy pequeña de economistas académicos que además está particularmente influenciada por lo que se hace en unos cuantos pocos departamentos. Y eso es lo que guía los incentivos de que se investiga, que se enseña, que se considera valioso, que no se considera valioso. Y eso cada vez ha estado más desconectado de las necesidades del mundo en términos de generación de ideas. Entonces, muchas de las cosas que se preguntan los economistas académicos hoy en día, que de nuevo determinan a quién se contrata, a quién se le da tenure y eventualmente entonces qué se produce de los departamentos de economía, está basado en unos intereses que yo siento no están bien mapeados con lo que el mundo necesita, sino con lo que esta comunidad quiere. Y muchas de esas preguntas son preguntas pequeñas, irrelevantes, donde se puede identificar causalmente las cosas bien y donde posiblemente se puede publicar bien un paper, pero que de nuevo no es necesariamente lo que la sociedad necesita en términos de ideas. Y finalmente hay una cosa que es muy común cada vez también que se habla del colapso de imperios. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el declive del imperio romano de Occidente, con frecuencia se habla de la extensión de él, ¿no? Que era muy difícil, por ejemplo, cuando Adriano construyó la muralla de Adriano en las Islas Británicas, era una forma de tratar de controlar las invasiones que venían básicamente de Escocia y los retos que enfrentaba el imperio, por ejemplo, en Mesopotamia, que fue difícil mantener incluso el control de ese territorio por más de una generación. Siempre se piensa en eso, ¿no? Una entidad que se expande demasiado empieza a enfrentar costos marginales particularmente altos de controlar esos territorios. Y eso creo que ha ido pasando con la economía, en la medida en la que los economistas nos hemos dedicado, yo soy profundamente culpable de esto,
entre otras cosas, yo ni siquiera trabajo en un departamento de economía y hago fundamentalmente historia económica y hablo de lo divino y del humano, pero en la medida en la que nos hemos ido alejando del core de la economía, que es el estudio de los mercados, el estudio de la economía, hemos ido estando en unos territorios donde se nos es difícil competir, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que a la sociedad sí le interesan hoy, donde hay economistas trabajando, no es exactamente espacios donde los economistas estén ofreciendo los insights más valiosos porque la disciplina no emergió con herramientas para ofrecer esas ideas, ¿no? Entonces, en cuestiones como el cambio climático y el medio ambiente, las cuestiones de género, hay muchos economistas trabajando en eso, pero eso está bastante lejos en general del core de la disciplina, ¿no? Y yo creo que el problema grande es que el core lo necesitamos y el mundo necesita que buenas ideas sobre el core, ¿no? Sobre cómo funciona la economía, cómo funcionan los mercados puntuales y no hay otras disciplinas que ofrezcan eso apropiadamente. Entonces, yo siento que si pensamos como una forma como para llevar la conversación a un espacio más práctico, que se necesita enseñar en economía, y de nuevo, esto no creo que, digamos, es interesante lo que Eduardo planteó, porque él un poco decía, necesitamos menos hardcore economía en la formación, yo creo que necesitamos más en el espacio donde estamos generando las ideas, ¿no? Entonces no creo que esto sea incompatible con lo que Eduardo sugiere. ¿Por qué? Porque primero ahí es donde va a estar nuestra ventaja comparativa. La gente de ciencia política no tiene una buena idea de cómo funcionan los mercados, ni la gente en sociología, ni en antropología, ni en historia, ni cómo funciona la economía, qué pasa con cómo se maneja la política monetaria, la política fiscal. Y la formación convencional de un economista hoy en día tiene muy poco de eso, si me preguntan a mí, sobre todo a nivel de posgrado. Y esto es una conversación que ha sido muy activa hace unos pocos años, de qué tanta macro es relevante, por ejemplo, en un doctorado en economía. Y hay mucha gente que dice como, no, no, no hace falta. Y yo que no hago exactamente macro, me parece eso una afirmación increíble. Yo siento que el core de un economista debe ser un macroeconomista decente, al menos. Entonces, la forma en la que quisiera terminar es tratando de posiblemente conectar esto con lo que Eduardo plantea y es, digamos, como que la economía no puede olvidar que es una disciplina científica o un esfuerzo, un proyecto intelectual por ofrecer ideas que le sirven a la sociedad. Y eso es importante tenerlo como referente cuando se piensa en qué se le enseña a la gente y qué esa tradición intelectual se trata de ofrecer. Pero además creo que es importante porque es la forma en la que la disciplina mantiene vigencia. Entonces, lo que suele pasar cuando las disciplinas entran en declive es que no es solo que sus líderes dejan de ser muy influyentes, sino que sus departamentos se hacen más pequeños y menos gente quiere ir allá, ¿sí? Entonces, si queremos mantener la disciplina como un lugar donde se puedan reproducir pues las cosas que consideramos valiosas de nuestro enfoque, yo creo que tenemos que prestarle atención a eso. Y con esto me voy a callar y me gustará mucho hablar más ahorita después de oír a Juan Camilo y a Jorge Iván. Muchas gracias, Javier, por tus aportes. Creo que en efecto la discusión es bastante interesante. Creo que el tema que resaltas sobre el cuerpo de ideas que llamaríamos como corriente principal en economía es también una institución y es un poco conservadora en sí misma. El tema de la causalidad no fue aceptado de entrada y tuvo su misma resistencia en los noventas porque se hacían otro tipo de cosas, porque el cuerpo de ideas core en ese momento era otro. Y esa necesidad de tratar de decir, esto es lo que hacemos, tiene toda esa tensión. Hay un tema que mencionas que es súper interesante y es que las matrículas están cayendo en los departamentos de economía del pregrado de las universidades porque hay otro tipo de programas que eventualmente ofrecen algo parecido, algo más interesante. Hasta ahora vamos siendo como un poco pesimistas. Para Eduardo no estamos produciendo los técnicos que necesita el mercado laboral y para Javier no estamos produciendo las ideas que la sociedad necesita, pero yo creo que vamos
a avanzar para ver que también estamos haciendo cosas muy interesantes y que el progreso es un poco, pues menos lento, pero ahí vamos. Voy a darle entonces la palabra al profe Jorge Iván y ya en la segunda parte retomamos algunas de estas ideas. Bueno, muchas gracias, Federico. Muchísimas gracias a Eduardo, a Javier por las intervenciones. Yo me voy a referir, Federico, a 5 punticos cada uno de 2 minutos. El primero tiene que ver con autores. Ya Federico hacía referencia a este tema. Cuando uno mira los autores, y a mí me gusta muchísimo un libro de Silvia Nazar, La Gran Búsqueda, que muestra cómo todos los autores, sobre todo en el siglo XIX, hacían la reflexión económica pensando en los problemas de la sociedad, tanto en los problemas específicos de cómo funciona la industria, cómo se definen los salarios, cómo se trabaja la renta, y temas más colectivos, cómo eliminamos la pobreza y por qué rechazamos la ley de pobres. Yo creo que uno podría encontrar unas lecturas de los distintos autores que los estudiantes disfrutaran. Y yo me imagino, y me lo imagino ya con tristeza de nunca poderlo haber logrado, unos cursos de economía donde nosotros tengamos, después de discutir entre los profesores, unas lecturas de autores. Decir, miren, en materia de elección colectiva, todos los estudiantes deberían leer estas 10 páginas. En materia de desarrollo económico, todos los estudiantes deberían leer estas 10 páginas de determinado autor. En temas de racionalidad deberían leer todos 2 capítulos. Ahora mencionaba Eduardo a autores como Kahneman. Es decir, un abanico de autores. A mí me preocupa que de pronto con la inteligencia artificial le resumen a uno a Kahneman, pero no tiene el disfrute de lo que significa la lectura de Kahneman. Entonces, lo primero, recuperar los autores y recuperar los autores en economía pensando en los problemas tanto específicos de la sociedad como problemas mucho más fundamentales, cómo tenemos un mundo mejor, una mejor vida, etcétera. Entonces, ¿cómo introducimos los autores? Segundo, y creo que en esto hay una convergencia con Eduardo, si lo entiendo bien. Nosotros tuvimos unas discusiones en los años 80, principios de los 90, sobre micro y macro. ¿Cuánto llevamos en ese debate? ¿Para qué seguimos insistiendo en micro, en macro, en econometría? ¿Por qué no miramos problemas? El tema de precios tiene dimensiones micro y macro, pero es un solo problema. El tema de la firma, el tema de las grandes aglomeraciones, el tema de elección colectiva, el tema de cómo decidimos en condiciones de riesgo. Yo no entiendo cómo seguimos insistiendo en esos pisos que Eduardo llamaba el primer piso, cálculo, segundo piso, micro, micro 1, pero además micro 2, pero además macro 1, pero además macro 2. Y yo no entiendo cómo seguimos insistiendo en lo mismo. Y comparen los programas de formación de hace 20 años con los que estamos enseñando ahora y miren los contenidos y son bastante similares. Entonces, ¿cómo pasamos de esta segmentación a la reflexión sobre problemas en toda su complejidad? Es que cualquier tema de estos tiene todas las dimensiones de complejidad que además nos ayuda a ser mucho más interdisciplinares y nos obliga a ser mucho más interdisciplinares en el mundo de la economía. Entonces, el segundo tema es, ¿por qué no abordamos problemas en lugar de seguir insistiendo en estas divisiones de micro, macro, econometría? Tercero, y creo que también lo decía Eduardo, diversidad de caminos. ¿Y por qué tenemos tan homogénea la formación?
Yo creo que hay estudiantes muy buenos para economía matemática. Entonces, que hagan economía matemática. Yo interpreto que después del libro de Samuelson, el libro de Samuelson de 1947, Fundamentos del Análisis Económico, se creó una especie de complejo de que si no hay economía matemática, no hay economía. Entonces, estos días que estábamos discutiendo la maestría en el externado, yo decía, un buen geógrafo, enseñémosle al buen geógrafo 2 cursos de cálculo y no más. ¿Por qué al geógrafo lo ponemos a estudiar micro, teoría de la utilidad, macro, econometría? El geógrafo que haga geografía y economía. Y ahí tiene un montón de autores premios Nobel que le muestran cómo se hace geografía y economía. Al psicólogo, unos cursos básicos de cálculo, para que entienda que es una primera derivada y que entienda que es una segunda derivada. Pero pongámoslo a leer a Kahneman, pongámoslo a reflexionar sobre temas como los de Tversky y Hurwitz. ¿Cuál es la relación entre psicología y economía? Pero a un egresado de psicología no lo podemos poner a que sigue el mismo camino de la economía matemática de todos los economistas en el mundo contemporáneo. A la persona que estudió ciencia política, enseñémosle 2 cálculos y que lea toda esa literatura absolutamente apasionante de Arrow, de Buchanan, de Amartya Sen sobre elección colectiva y que entienda todos los enredos de pasar de la preferencia individual a la preferencia colectiva. ¿Por qué no abrimos caminos alternativos? Y Eduardo decía, dependiendo del sitio, dependiendo de la facultad. Yo no sé por qué insistimos en estandarizarnos todos. Ahora hay una pregunta muy complicada y es el temor brutal de las facultades de economía a tomar este tipo de decisiones. Yo no sé por qué hay pánico. Yo decía alguna vez en la Universidad Nacional, si la Universidad Nacional no empieza, entonces ¿cuál va a empezar? Entonces abrimos unos cursos que asustan a cualquier estudiante. Un bachiller que le guste la biología. Imaginemos un bachiller que le guste la biología. Invitémoslo en economía a hacer biología y economía. Que lea Herbert Simon. Que lea todos los trabajos de Marshall en sus diálogos con Darwin. Pero ¿por qué a un biólogo no le decimos, mire, esto es apasionante? Esos artículos de Marshall, los economistas no debemos mirar la mecánica. Los economistas debemos mirar la biología como la disciplina rectora, porque los seres humanos en su complejidad medio los podemos tratar de entender a través de la biología. Lo decía Marshall. Entonces el tercer tema es diversidad de caminos. Abramos un abanico. Y al bachiller biólogo, enseñémosle un cálculo. Y que se meta en los debates de Darwin y Marshall, los temas evolutivos, toda esa preocupación de todos estos autores por entender la empresa desde la perspectiva evolutiva. El cuarto tema es el positivismo, y aquí hago referencia a la intervención de Javier. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora con esta abundancia de datos, Javier? Es la tentación del positivismo. Entonces ya el problema no es la construcción imaginaria, el problema ya no es la construcción de la hipótesis.
Ahora el problema es cómo manejo miles y millones de datos. A ver qué me dan. Esta es una sensación que yo he tenido en el externado y le he comentado con los colegas del externado. Porque en la vida me ha tocado leer muchas tesis de maestría, de doctorado. Y es increíble el peso de la lógica positivista. Es increíble el peso del positivismo. Es dramática la incapacidad de armar una hipótesis antes de los datos. Y yo armo la hipótesis para ordenar los datos. Y no sé si a esto se refería Javier. Pero entonces, como tengo millones de datos, voy a ver qué me dan los millones de datos. Y entonces la pregunta, por la hipótesis que me permite construirlos, no es la pregunta relevante. Y yo llamaría esto una tentación positivista impresionante. La tesis acaba cuando un estudiante, después de hacer un modelo complicadísimo de manejo de datos, me dice que Quibdó no converge hacia Medellín. Le digo, yo sé que Quibdó no converge hacia Medellín. Y ahí termina la tesis. Cuando hoy debería comenzar la tesis, ¿por qué Quibdó no converge hacia Medellín o hacia Bogotá? Y el último punto, me queda medio minuto, es el tema de microciclos al que hacía referencia Eduardo. Muchas universidades, afortunadamente, empezando por los Andes, en Bolivariano, Santoto, en Buenaventura, muchas universidades ya están metiéndose Javeriana en este tema de técnicas tecnológicas, microciclos. Pero sí decía Federico que bajar de 10 semestres a 9 semestres ya es un lío. En el externado, que se anualicen los profesores de derecho, eso es una locura. Que se semestralicen en derecho es decir, para los profesores de derecho es una locura semestralizarse. Aquí ahora vamos a hablar de microciclos, de técnicas y tecnológicas y pensar todo este tema desde la perspectiva de la educación terciaria, como decía al final, como decía también, eso lo mencionaba Javier. Entonces esos son como los 5 puntos. Primero, autores. Segundo, miremos problema, eliminemos micro y macro. Tercero, aceptemos diversidad de caminos. Filósofo economista, biólogo economista, geógrafo economista, toda la diversidad de disciplinas. Cuarto, la crítica al positivismo. Miren, el mejor ejemplo de positivismo es el marco fiscal de mediano plazo. Eso es absurdo. El dólar, de acuerdo con el marco fiscal del año pasado, debería estar hoy a 4.500 pesos y vamos a 3.800. Ese es el ejemplo más claro de positivismo. Y el último tema, el tema de microciclos, cómo metemos técnica tecnológica y somos mucho más flexibles. Lo que decía Eduardo, formemos a un pelado, en un año démosle algún título que leyó unos autores o que hizo algunas técnicas y después se va y trata de ser youtuber y no pudo, entonces lo volvemos a recibir sin tanto enredo. Bueno, muchísimas gracias, Federico. 13 minutos, 30 segundos, me pasé 1:30, pero bueno, muchísimas gracias. ¿Qué? Muchas gracias, profe, por tus aportes. Pues definitivamente como que con tu tono y tu eh, pasión uno diría, hagamos esta reforma de Pensum liderada por el profe Jorge Iván, porque definitivamente como que uno siente que estás tocando los temas que son. Y al mismo tiempo has mencionado un tema y es que vuelvo y repito, la característica conservadora de las instituciones es el miedo a pensar que esas reformas tendrían efectos detrimentales para los egresados, a pesar de que los resultados de las encuestas que hizo Eduardo soportan el hecho de que si esos núcleo básico de capacidades está bien formado, lo que tú llamas diversidad de caminos es una opción para hacer los egresados un poco más interesantes incluso para el mercado laboral.
De nuevo, entonces Juan Camilo Cárdenas desafortunadamente en este momento está en un avión de Boston a Bogotá, creo, pero amablemente nos grabó un video con su intervención. La intervención de Juan Camilo es muy importante para este panel en el sentido de que muchas de estas discusiones que estamos teniendo han sido abordadas por un grupo muy grande de académicos alrededor del mundo a través de la iniciativa CORE y que han tratado de decir, bueno, a pesar de que tenemos estos problemas, ¿cómo proponemos una solución a algunos de ellos? Entonces, escuchemos a Juan Camilo y procedemos con la segunda parte entonces del panel. Muy buenos días. Primero que todo quiero pedirles disculpas por tener que enviar esto como una grabación, pero en este instante en que está desarrollándose esta conversación estoy montado en un avión y no hubo forma de poder coordinar mejor. Pero quiero arrancar con darle las gracias a Federico Corredor por invitarme a esta conversación y a tres maravillosos conversantes que son Eduardo, Javier y Jorge Iván, a quienes conozco de hace un tiempo ya y que no podían ser mejores interlocutores para esta discusión sobre lo que nos trae aquí hoy, que es la enseñanza de la economía. Entonces, con base en ello, voy a tratar de compartir con ustedes una serie de ideas desarrolladas de mucho tiempo de estar enseñando economía en distintos contextos, de estar buscando contribuir a desarrollar varios materiales de enseñanza y por eso arranco con este título sobre cómo pensar una economía que sea para un siglo XXI más justo y más sostenible. Y porque el proyecto de CORE, la economía, creo que es una buena opción. Y abajo están un montón de instituciones, organizaciones y proyectos a los que pertenezco. Esto parece como una camiseta de un ciclista y todos sus patrocinadores, pero todo lo que voy a presentar aquí tiene que ver de una u otra manera con varias cosas con las que yo he estado contribuyendo y desarrollando para este tipo de cosas. Entonces, arranquemos y voy a arrancar precisamente citando a Eduardo. Eduardo Lora y Hugo Ñopo escribieron en el 2009, hace unos años ya, un estudio a partir de una encuesta que hicieron sobre la formación de economistas en América Latina. Y es probable que Eduardo vuelva y mencione esto hoy en esta conversación. Pero quiero destacar dos cosas. Una, cómo ellos resaltaban la altísima homogeneidad entre los países y los programas en toda nuestra región latinoamericana. Y básicamente la inmensa mayoría de los programas basados en ese texto samuelsoniano, si lo queremos llamar así, que derivó en 2 o 3 libros de texto clásicos que siguen hoy todavía siendo altamente usados, Mankiw, Krugman y Wells y demás, Varian, que son como los textos tradicionales que tienen una versión particular y principal y dominante de la enseñanza de la economía. Pero el segundo punto que quiero destacar es cómo ellos allí, y aquí los cito, recogen las impresiones de los estudiantes de ese estudio y es en particular el problema de una visión negativa que tienen los estudiantes sobre los métodos de enseñanza y cómo hay una falta de innovación, una inhabilidad para enganchar a los estudiantes activamente en el salón de clase y una falta de relevancia y de actualidad en los contenidos. Y quiero ir más allá con Roberto Unger, un filósofo brasilero, quien decía sobre la educación en general: ¿por qué necesitamos inducir un cambio radical en el carácter y contenido de la educación? Necesitamos una forma de educación que sea analítica en su método, que acoja la cooperación y la enseñanza y el aprendizaje y que aborde dialécticamente todas las materias a través de puntos de vida contrastantes. Y creo que en la economía tenemos mucho por mejorar en todas estas dimensiones que vemos acá y en el llamado que Ñopo y Lora hacían en su estudio sobre América Latina. Y con esto quiero recoger una taxonomía de 3 esferas que Andrés Mejía, profesor de la Universidad de los Andes de la Facultad de Educación, tiene para proponernos sobre el pensamiento crítico y por qué esas 3 esferas son fundamentales, y me voy a pegar de ellas para cerrar con ellas al final. La primera, tenemos que aprender a usar herramientas. Es importante que los estudiantes aprendan a usar las herramientas, y en este caso las herramientas económicas, y las aprendan a usar bien, con los métodos y herramientas que traen las herramientas económicas consigo mismas. Pero viene una siguiente esfera de formación en pensamiento crítico, que es enseñarles a contrastar las herramientas y hacer una evaluación crítica entre ellas, y no simplemente concentrarse en solo un subconjunto de herramientas, sino que haya un contraste crítico entre distintas herramientas. Y después una tercera esfera del pensamiento crítico, y es: cualquier herramienta que usemos tiene unas consecuencias, y especialmente en la economía, que son las consecuencias que tienen las decisiones económicas o las decisiones de política pública,
que están basadas en un juicio y razonamiento y un instrumental de la economía que tienen consecuencias sobre la sociedad, sobre el planeta, y en ese sentido evaluar esas consecuencias es parte de esas 3 esferas de pensamiento crítico. Y aquí creo que podemos mejorar mucho la enseñanza de economía. Y en ese sentido, yo quiero recordar lo que yo veía era el ciclo de los antiguos estudiantes de economía en la Universidad de los Andes, donde durante muchos años hemos venido enseñando y repensando qué es lo que queremos hacer. Y allí lo que quiero es recoger lo que yo veía como un ciclo de muchos estudiantes. Llegaban queriendo salvar el mundo en primer semestre, querían resolver grandes problemas de la humanidad. Y después empezaban a sobrevivir los cálculos a punta de derivadas e integrales. Alguna vez una estudiante me dijo a mí que aprender a hacer economía era aprender a derivar e igualar a cero. Y a partir de ahí, ellos se desenvuelven y se inmersan en todo lo que es el aprendizaje de micro y macro, pero cada vez les parece más abstracto y más matemático y más alejado de la realidad. Y después, cuando enfrentan problemas, curiosamente uno siente que ellos prenden o apagan lo micro, lo macro o la econometría, pero pocas veces las integran entre ellos para pensar que un problema tiene todas ellas. Todos estos instrumentales pueden ser utilizados conjuntamente y de manera integrada. Y en ese camino algunos se pierden, en ese camino algunos renuncian al sueño, o en ese camino algunos son absorbidos por el sistema y paran esas 3 esferas de pensamiento crítico que me preocupan aquí. Y lo decía una estudiante mía hace muchos años, Natalie Grisales, que fue asistente mía también, cuando escribió acerca del proyecto de CORE, y decía ella: antes de elegir la economía, un profesor mencionó que esta disciplina me permitiría describir y predecir el comportamiento humano mediante herramientas matemáticas. Esa posibilidad aún me parece fantástica. Sin embargo, tras varios semestres de estudio, contaba con muchas herramientas matemáticas, pero los humanos cuyo comportamiento quería estudiar habían desaparecido. Y en ese sentido, pensar en las preguntas que se hacen nuestros estudiantes en primer semestre. Nosotros en la Facultad de Economía, el primer día de clase, en la inducción, les pedimos a ellos que escriban en un papelito cuál es la pregunta que ellos quieren contestar cuando se gradúen de Economía. Y ahí encontramos cosas maravillosas. Les leo una o dos acá. ¿Es posible establecer un modelo económico sostenible que acabe o no cree desigualdad? ¿Cómo se pueden utilizar los principios y estudios económicos para minimizar la desigualdad en el mundo? Y así varias de estas preguntas. Y derivado de todo esto fuimos renovando la carrera e incorporamos un curso que se llama Pensando Problemas en primer semestre, un segundo curso en cuarto semestre que se llama Haciendo Economía, y en este curso de Haciendo Economía les pedimos que piensen en problemas concretos, integren los conocimientos que tienen hasta ese momento de micro, macro, ideas, historia de las ideas económicas, historia económica, herramientas estadísticas, y empiecen a trabajar problemas en equipo, en trabajo colaborativo. Y después ya para la graduación ellos tienen que tomar un par de cursos de Haciendo Economía 2 con esa misma filosofía de integrar cursos, de integrar áreas y herramientas de economía a problemas concretos, y tenemos una lista de varios posibles cursos de Haciendo Economía 2 que ustedes ven en la pantalla. Derivado de esto, también construimos en la Facultad de Economía una iniciativa con la Fundación Ford que nos dio la financiación del proyecto TRIS, que quiere decir Teaching and Researching Equitable Economies from the South. Es una red internacional con colaboradores de muchas partes del mundo, en Sudáfrica, en Egipto, en India, en México, en Brasil, en donde integramos varios elementos sobre la enseñanza de las desigualdades y sobre las preocupaciones de las desigualdades. Y finalmente el proyecto CORE, que creo que es una de las apuestas más grandes y más valiosas, creo yo, para proponer una nueva forma de enseñar economía. Queremos en CORE seguir cuidando el canon. Creemos que el canon tiene cosas todavía importantes y valiosas, incluyendo esos instrumentales matemáticos. Pero además queremos recuperar la historia económica dentro de la enseñanza de la introducción a microeconomía y macroeconomía. Que la historia económica no sea un curso aparte, sino que haga parte del instrumental del canon. Y en ese sentido también traer la historia de las ideas. Que la historia de las ideas económicas no sea un curso electivo o aparte, sino que haga parte fundamental de la enseñanza de los principios de economía. Que entiendan que eso que están aprendiendo los modelos micro o macro tienen detrás personas que pensaron en estas ideas y que a veces incluso no se ponen de acuerdo. Pero además tenemos que ampliar el criterio de eficiencia y hablar de otras cosas, de la desigualdad, de qué es justo en la economía, qué es lo correcto en la economía, y eso va apareciendo en CORE. Y por otro lado, comportamientos de humanos de verdad que nos parecen igual de fundamentales. Otra de las cosas del proyecto CORE es un proyecto mucho más plural.
La cantidad de autores es mucho más grande que la cantidad de autores que ustedes ven en los textos de principios de economía o de enseñanza de introducción a economía. Esta es una colección de gente que viene de muchas partes del mundo, de distintas perspectivas, de distintas latitudes. Hoy CORE se está usando en más de 500 instituciones educativas en el mundo. 3/4 de ellos todavía están usando CORE, la versión 1.0, y ya una cuarta parte se ha venido pasando a la versión 2.0. Y hoy más de 165,000, de hecho 180,000 estudiantes a octubre de este año han estado recibiendo la enseñanza, 81,000 estudiantes por año, la enseñanza a partir de CORE, en más de 70 países, en 500 instituciones educativas y en más de 800 cursos. En América Latina en particular ya hay una incorporación de CORE en varios países. España, como país hispanoparlante, sigue siendo el mayor consumidor del contenido de CORE, pero México, Colombia, Chile, Perú están en esos primeros puestos en términos de usuarios activos. Casi 400,000 estudiantes activos hoy y con un número importante de instructores ya registrados en CORE en distintos países de la región. Este proyecto de CORE lo que quiere es cambiar el enfoque convencional de las visiones, digamos, ortodoxas de la economía, de un modelo muy restrictivo del Homo economicus, a tener individuos o humanos mucho más ricos en pensamiento y ricos en la complejidad, desde la racionalidad acotada, desde los problemas de sesgos y heurísticas, desde los problemas de preferencias sociales y todo lo que la economía del comportamiento iba incorporando. Y así como eso, ir incorporando un montón más de elementos sobre las interacciones sociales, sobre el manejo de la información, sobre los contratos incompletos, sobre el uso de las instituciones, para pasar a un enfoque mucho más rico y además mucho más actualizado de lo que es la teoría económica y el pensamiento económico contemporáneo. Voy cerrando con mi curso de introducción a la microeconomía, como lo enseño. Este curso, basado en CORE, arranca con una lectura de los últimos 1000 años. Los últimos 1000 años en que ha habido mucho progreso material, pero también degradación ambiental y también un aumento de la desigualdad. ¿Qué pasó como resultado de la revolución del capitalismo? Y poder entender hoy dónde estamos y dónde venimos. Y de ahí pasar al cambio tecnológico, a la producción y el crecimiento. Y ojo, esto es un curso de introducción a la microeconomía, pero tenemos que entender unos fundamentos desde lo tecnológico, desde los individuos, cómo toman decisiones, desde la escasez de las decisiones de trabajo y las elecciones racionales de los individuos, pero también cómo interactúan con el resto, porque no todas las interacciones son de agentes tomadores de precio. Ese es un caso especial, pero la mayoría de las interacciones sociales tienen interdependencias, externalidades, problemas de instituciones y demás. Y por eso vemos el marco de las instituciones, de los derechos de propiedad y el problema del poder. Así vemos también la firma hacia adentro de los problemas de información asimétrica, el modelo básico de principal agente entre empleados y empleadores, y también el modelo hacia afuera con los consumidores. Y finalmente entonces podemos introducir el modelo de oferta y demanda en los mercados de bienes y servicios, pero entendiendo que hay un montón más de complejidades y que el modelo de competencia perfecta de todos tomadores de precios es un caso apenas especial, para pasar entonces a mirar temas de rentas, de precios, de dinámicas del mercado y terminar entonces evaluando los problemas de eficiencias, externalidades y demás. Esto lo hacemos además con una serie de experimentos en clase, estos experimentos que se basan en utilizar la economía experimental dentro del aula, y hay una serie de experimentos que incorporamos ahí con la idea de que la experiencia en el aula dentro de un experimento puede tener un poder pedagógico impresionante y no simplemente ver en el tablero un modelo en abstracto, sino vivirlo dentro de los zapatos de lo que son los jugadores de la economía. Y por eso quiero cerrar volviendo al pensamiento crítico en economía. Pensemos en estas tres esferas de nuevo. ¿Cómo enseñamos a que los estudiantes aprendan a usar estas herramientas, que aprendan más herramientas y hagan una evaluación crítica entre ellas, y que además entiendan las consecuencias de usar las herramientas en economía, y son las consecuencias sobre el medio ambiente, sobre la eficiencia económica, sobre la justicia social, sobre las desigualdades, como uno de los elementos más importantes de lo que hacen los economistas hoy? Con esto cierro dándoles las gracias por este tiempo y esperando que tengan una conversación bien completa. Agradezco mucho su tiempo acá y que tengan un buen día. Bueno, yo creo que esta Muy buenos intervención días. de Juan Camilo nos ayuda un poco a cerrar esta primera parte del panel, en el sentido que él retoma varios de los comentarios
que ha hecho Eduardo, Javier, Jorge Iván, pero nos expone de una manera bastante precisa una iniciativa que ha tratado de abordar estos problemas y tratar de cambiarlos con el tema de la iniciativa de CORE. Hay dos temas que quisiera resaltar antes de empezar la segunda parte. Primero, este tema de la enseñanza y la insatisfacción con la disciplina viene de décadas. Finalmente, la pregunta sobre querer salvar el mundo y después darme cuenta que no puedo la planteó Joan Robinson hace muchas décadas, diciendo los estudiantes de la India vienen a Inglaterra con las ganas de cambiar el mundo y después de estudiar dicen parece que no lo voy a lograr. Y es la misma pregunta que ha estado abordando Bowles y Carlin y Juan Camilo repite, y es la misma que estamos abordando acá. Hay una suerte de insatisfacción y de hecho eso lo llamó el síndrome de séptimo semestre el profesor Jesús Antonio Bejarano. Es una cosa que está presente. Esta discusión es perenne. Todo el tiempo queremos mejorar porque sentimos que tenemos la capacidad y que tal vez podemos mejorar cosas. Segundo, hay un artículo que escribió el profesor Mario García, que también en esta línea de los 3 puntos de Andrés Mejía, el artículo es las cosas que aprendí dictando introducción a la economía y él menciona este asunto del manejo de herramientas con pensamiento crítico. Un último punto que quisiera mencionar y lo conecto con algo que dio el profe Orián es que él se imagina un mundo muy chévere donde los profesores se reúnen antes a ver qué grandes autores vamos a leer y cómo vamos a dar una enseñanza donde todo resulta siendo transversal. Yo siento que los profesores no se reúnen mucho en las facultades a discutir. El profesor de historia no se reúne con el profesor de econometría o con el profesor de macro a ver, o el profesor de pensamiento económico a ver cómo hacemos ese núcleo común. Y eso lo planteamos en una reflexión de un artículo que escribimos sobre el tema con Miguel Castillo, sobre que si ustedes se dan cuenta, finalmente detrás de CORE está el Institute for New Economic Thinking y está George Soros y está un mundo de recursos que le permiten a esta plataforma visibilizarse. Y eso es muy importante. Las iniciativas, por ejemplo, los libros del profe Jorge Iván, pero incluso los libros del profesor Homero Cuevas, que era competencia de Mankiw, necesitaban una plataforma institucional y unos recursos destinados a tratar de construir estas visiones alternativas de la economía. Y esa es una de las razones por las cuales considero yo que CORE ha tenido tanto acogida y es que pues en efecto tiene muchos recursos, mucha gente trabajando y de todas maneras por lo que nos comenta Juan Camilo, parece que la Universidad de los Andes ha estado en este problema de tratar de reinventarse y no sé si en esta lógica del líder seguidor que tenemos las facultades de economía también podemos movernos en esa dirección. Quería entonces cerrar esta primera parte con estas reflexiones y entonces en esta segunda parte hay dos preguntas iniciales, sin embargo quisiera decirle a los panelistas que siéntanse libres de pronto de comentar sobre cosas que ya dijeron otros panelistas, sobre temas que de pronto consideraron que querían abordar más. Yo tengo dos preguntas acá y es el tema de la del uso de la inteligencia artificial, creo que es transversal desde la perspectiva que parece que ataca o, digamos, le pone un inmenso reto a dictar clase, a hacer que los estudiantes pongan atención, a hacer que los estudiantes produzcan en sí mismos, por sí mismos el material, las ideas. Ese es uno de los temas, entonces quisiera entonces de nuevo darle la palabra a Eduardo, como te menciono. Quisiera saber tú cómo ves el tema del uso de la inteligencia artificial en las clases o con los trabajos y también si quieres de pronto replicar o comentar algunas de las cosas que ya hemos mencionado. Bueno, no, primero que todo, gracias a Federico y felicitaciones a los panelistas. Realmente esta ha sido una conversación fascinante, pues porque se ven ángulos muy distintos y todos muy enriquecedores de personas que vienen pues de trayectorias académicas muy distintas y muy interesantes. Sobre el uso de la inteligencia artificial en particular, yo diría sí, que no, obviamente la inteligencia artificial es un hecho y tratar de desconocerla o de impedir su uso sería un error tremendo. Yo creo que la inteligencia artificial le plantea un reto fenomenal a a las, a la forma como se enseña la economía, a la estructuración de los programas, etcétera.
Y yo creo que pues la manera como hay que pensarla es reconocer el uso y los potenciales de la inteligencia artificial y poderlos usar para que los estudiantes precisamente desarrollen las capacidades que necesitan. Ese es el punto clave. Entonces, no es si aprendan o no ciertas cosas, eso me parece bastante irrelevante y la inteligencia artificial lo hace más irrelevante todavía, sino cuáles son las capacidades que se necesitan, incluyendo pues obviamente las capacidades, digamos, de reflexión y de construcción mental ¿no? y de apropiación de distintos contextos, etcétera. Y así es como habría que aprovechar el uso de la inteligencia artificial. Entonces, sí, en este momento yo creo que tiene que haber un choque entre la manera como se está enseñando la economía y la existencia de la inteligencia artificial. Los profesores no saben qué hacer. Porque claro, los profesores están acostumbrados a dictar su clase y a luego preguntarle a los estudiantes sobre lo que dictaron en clase, pero obviamente eso no se concilia muy bien con las posibilidades que abre la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial nos está creando, nos va a crear un shock, una crisis. Bienvenida a la crisis. Fantástica. Ojalá la inteligencia artificial nos ayude a repensar mejor precisamente toda la enseñanza de la economía y la estructuración de los programas de economía alrededor de capacidades y no alrededor de contenidos. Gracias, Eduardo. Pues el tema de las capacidades es esencial. Javier, te doy la palabra y un poco mezclo con una pregunta un comentario que hay en el chat sobre la era del TikTok. Percibo que son tiempos complejos para la educación de historia económica y pensamiento económico. Si pudieras abordar el tema de la inteligencia artificial y de pronto este tema de cómo la atención de los estudiantes cada vez es más corta para temas como más que requieren un poco más de atención. Sí, qué pregunta más difícil. Yo soy el tipo de gente que siente que no, pues que no sabe cómo pensar cuáles son como el equilibrio en el que nos va a tirar la inteligencia artificial, ¿no? Pues pienso en eso todo el tiempo y normalmente mi respuesta a mí mismo es como, pucha, cualquier cosa, no sé, sí, no sé cómo es ese mundo, pero yo creo que sí, al menos pensar en eso plantea, yo creo que algo que es además como muy relevante en esta conversación que estamos teniendo y es el gran reto que yo siento que viene con la inteligencia artificial es que los estudiantes muy prontamente puedan tener outcomes que antes implicaban pasar todo un sendero de aprendizaje, ¿no? Entonces, de repente a alguien le puede uno escribir un ensayo extraordinario sobre las ideas sobre la renta entre los economistas clásicos o lo que sea, ¿no? Y ciertamente eso no es un reflejo de como del crecimiento del árbol del conocimiento al interior de esta persona, que es uno lo que realmente quiere cuando está educando a alguien, ¿no? Que crezcan el conocimiento como un jardín dentro de ellos, ¿no? Y yo creo que esta es entonces quizá como y esto en términos prácticos es lo que yo hago en mi clase, en mis clases, y es decir a los estudiantes como, mire, usted en la vida práctica va a usar la inteligencia artificial todo el tiempo, pero yo le quiero pedir que no la use en las cosas que le voy a pedir que haga, porque es que no va a aprender lo básico para que cuando usted salga poder usar más efectivamente incluso la inteligencia artificial, ¿no? Es como evite esta herramienta justamente para que usted desarrolle unas habilidades en línea con lo que Eduardo sugería. Pero yo creo que pensar en eso es importante porque siento que muchas de las críticas que hicimos ahora, sentimos que está mal en la educación en economía y esa insatisfacción que vos identificás, Federico, no estoy seguro que sean los motores suficientes para pedir cambio, porque digamos, la formación misma requiere eh, incomodidad, ¿sí? Yo soy como muy escéptico de las demandas, entonces, por ejemplo, Juan Camilo nos mostró estas citas de gente, de estudiantes que dicen, me siento frustrado porque no estoy, digamos, la educación efectiva, yo no siento que sea un sendero lleno de placer y satisfacción, contrario a lo que uno quisiera, ¿sí? Yo siento que tiene mucho de incomodidad, tal como ir al gimnasio efectivamente tiene mucho de incomodidad, ¿no? Como que una rutina de ejercicio
como muy agradable, no es una que realmente genere los retos que uno, digamos, los resultados que uno quiere. Entonces, digamos, siento que la inteligencia artificial resulta muy útil pensarla como eso y puede uno como trasladar esa reflexión a otros espacios. Quizá uno sí quiera enseñar cosas que no se van a necesitar exactamente en el mundo real. De nuevo, en el mundo real, cuando uno le hacen ahora una pregunta, uno usa la inteligencia artificial. Entonces, si uno tiene un enfoque como completamente práctico a qué se debe enseñar, pues deberíamos es enseñar simplemente cómo usar ChatGPT y ya. No creo que ese necesariamente sea la forma de razonar sobre esto, ¿no? También hay cosas que uno no sabe para qué le sirven en este momento y uno no entiende la micro y la maximización y la derivada igualar a cero. Y eso no tiene mucho sentido en el momento en el que uno quiere entender al ser humano, pero entender las lógicas de optimización son muy útiles en el largo plazo para entender cómo funciona la sociedad. Entonces, desviarse uno de lo que los estudiantes quieren y lo que parecen necesitar, yo siento que no deja de ser útil para formar gente como con cimientos poderosos, ¿no? Y, y en ese sentido creo que hay quizá un buen enfoque sea como volverse uno aún más conservador, quizá, ¿no? Es decir, de no, todo esto encaja en la mucha incertidumbre como que yo siento como sobre este tema. Pero eso sentía que, es decir, eso estaba pensando y quería compartirlo. Me gustaría oír ustedes qué piensan. Muchas gracias, Javier. Sí, yo creo que definitivamente todos estamos viendo a ver qué, qué va a pasar con la inteligencia artificial. Em, y creo que estamos de acuerdo que entender es un proceso que no necesariamente vemos la utilidad inmediata de aprender algo como la derivada, la maximización, pero como que se genera unas conexiones neuronales que más adelante de pronto van a servir para analizar problemas. Profe Jorge Iván, te quisiera preguntar sobre el tema también de la inteligencia artificial y mezclo como con un poco un tema que tú siempre has sido como muy crítico y que lo mencionaste, es el tema de la minería de datos. Hay mucha gente que considera que hoy en día el economista que no haga machine learning y minería de datos está fuera de moda, digamos, y eso tiene que ver un poco algunos comentarios diciendo, pues es que si uno en la tesis no utiliza datos, se le enreda, porque pues cómo se gradúa, etcétera, y esa tensión está ahí desde la perspectiva de como qué traemos los economistas a la mesa. Y hay gente que piensa que son los métodos. ¿Cómo es el tema, profe? Sí, con respecto a la inteligencia artificial, yo quería recalcar tres categorías que han utilizado Eduardo y Javier. La primera categoría de Eduardo es el de capacidades. Cuando a uno le aparece ese copilotico, uno baja un libro de 100 páginas y el copiloto le dice, este texto está como largo, si quieres lo resumo. Yo digo, esto es fatal. Y que a uno le resuman a García Márquez o que le resuman a Kahneman. Y usted pierde el placer de la comprensión del autor. Entonces, la formación de capacidades, yo insisto, pasa por lecturas y bueno, me gustó la última parte de la intervención de Juan Camilo, donde dice la historia económica hay que introducirla en los cursos de micro y de macro, o lo que llamamos ahora micro y macro, porque esa es la formación de capacidades, la función consumo de Keynes. Yo en alguna vez dictaba macro y hay dos capítulos de Keynes diciendo que el consumo depende de 7 factores subjetivos y de 8 objetivos. Es una función larguísima. Y el libro de texto pone el consumo es función del ingreso. Tú no dice que el estudiante lea esos dos capítulos de Keynes sobre los determinantes del consumo y vea el enredo que hay ahí. Y entonces eso le va formando con la idea de la complejidad que puede simplificar la inteligencia artificial.
Yo digo, una buena clase es cuando el estudiante sale confundido. Una buena clase no es cuando el estudiante cree que entendió. Una buena clase es cuando el estudiante sale confundido. ¿Qué determina el consumo? Pues no sabemos. Son 15 factores, unos subjetivos y otros subjetivos. La segunda categoría es la flexibilidad, la que utilizan ahora ustedes, Javier y Eduardo. Es decir, ¿cómo logramos que estos aparatos tan complicados como las universidades sean flexibles? Lo que vamos teniendo un montón de centros y de personas que van apareciendo ofreciendo distintos cursos y van dejando las universidades. Es que, ¿cómo cambia usted un aparato como la Universidad Nacional? ¿Cómo cambia usted un aparato como la Universidad de Antioquia? O una universidad absolutamente inercial como es el Externado. ¿Cómo cambia usted eso? Entonces, claro, ¿qué es lo que vamos a tener? Un montón de institutos que van apareciendo y que van a ir arrasando con estas universidades absolutamente incapaces. Y el otro tema de incertidumbre que mencionaba al final también, Federico, reconozcamos que no sabemos qué va a pasar. Yo no sé por qué tanto temor de decirle a los estudiantes no sabemos. ¿Y por qué a nosotros los economistas se nos metió en la cabeza que tenemos que ser profetas del futuro? Miren esos marcos fiscales, siempre nos equivocamos, siempre. Yo vuelvo a poner el ejemplo. Miren el marco fiscal del año pasado, el dólar debería estar hoy a 4.500 pesos. Siempre nos equivocamos y siempre nos piden que sigamos siendo profetas. ¿Por qué aceptamos la función de profetas? Un ministro de Hacienda no puede decir, apreciado periodista, yo no sé cuánto va a crecer el PIB el año entrante. ¿Por qué? Porque yo no sé la combinación de Trump, de Putin, de Petro, de Netanyahu que va a dar eso. Yo no sé. ¿Cómo vas a saber cuál es el precio del dólar del año entrante o el precio del petróleo? Pues lo proyectamos hasta el 2035. Esa es la influencia, también decía Juan Camilo, samuelsoniana. Es que el principio de correspondencia que metió Samuelson en 1947 es brutal, es brutal. Y seguimos pegados de eso. Y entonces, claro, en lugar de estas reflexiones, y retomo la pregunta final de Federico, entonces tenemos un montón de datos, que no sabemos qué hacer con todos esos datos. Y entonces, el joven economista haciendo la tesis tiene una variable dependiente y pone aquí 500 datos como posibles variables independientes y cualquier cosa que le dé la considera relevante porque le dio el dato, pero olvidamos el tema de la construcción imaginaria. Volviendo a tu discusión, Javier, cuando no había datos, eso era una maravilla, porque teníamos hipótesis. Yo digo, el mejor ejemplo de construcción imaginaria, de novela, es la COP Douglas. La COP Douglas, ¿qué datos iba a haber en 1928? Es una construcción imaginaria. La suma de la elasticidad del producto con respecto al trabajo, más la suma de la elasticidad del producto con respecto al capital es igual a 1. Eso es una maravilla. Eso tiene la misma fuerza que decir Remedios la Bella subió a los cielos. Eso es una maravilla como construcción imaginaria. Y eso hemos vivido 100 años. Yo le he dicho a Juan Pablo, tenemos que celebrar, vamos a cumplir 100 años de la COP Douglas en 3 años, 1928, hay que hacerle una aceleración a la construcción. Claro, si usted no tiene datos, usted tiene que imaginar que la suma de las elasticidad es igual a 1. Entonces hacemos unas construcciones imaginarias maravillosas. Pero bueno, entonces, ahora caímos en la tentación del positivismo. Entonces, en lugar de yo decir una hipótesis, ¿de qué depende la desigualdad? A poner los ejemplos de Juan Camilo. Dígame en su hipótesis de qué depende la desigualdad y monte los datos alrededor de su hipótesis. Pero no ponga 50 variables independientes a ver qué le da. Porque salen diciendo unas estupideces enormes llenas de datos. Me alargué mucho, Federico, pero es un poco cómo volvemos al pensamiento, al desarrollo de capacidades, al sujeto, construcciones imaginarias que nos permiten ordenar los datos. Los datos sueltos son una locura. Y yo no pongo ejemplos de tesis estúpidas de estos últimos años,
donde dicen perfectas estupideces a partir de un montón de datos. Gracias, profe. Voy a entonces hacer una segunda ronda de preguntas tratando de como de coger algunos elementos de los como aportes de las personas que han escrito en el chat. Si se me queda alguien por fuera, disculpen porque estoy tratando de poner atención y además leer. Entonces, es un poco sobre los contenidos puntualmente y quisiera que cada uno de ustedes tal vez tratara de decir, bueno, yo considero que esto es fundamental que los currículums deberían tener. Eventualmente podrían referirse a si esos contenidos responden a una moda, a una corriente particular, o si deben estar ahí de manera permanente, y un poco si pueden mencionar los métodos de enseñanza, es decir, como lo vimos un poquito con Juan Camilo, hoy en día parece que todos los profesores, bueno, yo hago experimentos, juegos, YouTube, lo pongo a que, mejor dicho, que salte, cante y baile también, pero por lo menos a mí me parece que la clase magistral del profe Jorge Iván, hablando así apasionadamente, también tiene un lugar todavía en la enseñanza. Entonces, te doy de nuevo la palabra, Eduardo, sobre el asunto de puntualmente unos contenidos y los métodos, por supuesto. Y para la audiencia, Eduardo comenzó con como que necesitamos unas habilidades entre comillas básicas y blandas, pero el libro por el que todos conocemos, pues, Eduardo, es el de técnicas de medición, que es bastante, bueno, los economistas sabemos medir esto y es esas dos esferas que nos permiten cualquier cosa que tú digas es autoridad, pues, para todas las facultades de economía en Colombia. Muy peligroso me parece eso. Yo respondería precisamente las dos preguntas o las dos, conectaría las dos dimensiones de los métodos y los contenidos poniéndolos en función de las capacidades. Yo creo que ese es el punto clave. Tal vez he sido demasiado insistente, pero creo que tengo que serlo. O sea, eh, nosotros necesitamos, como economistas en la vida diaria, tener unas capacidades que no son solamente de saber ciertas cosas, sino tenemos que tener unas capacidades para relacionarnos, tenemos que tener unas capacidades para comunicarnos, tenemos que tener unas capacidades para saber juzgar qué es lo bueno y lo malo, cosa que se mencionaba muy importante, etcétera. Entonces uno necesita que cualquiera que sea la malla curricular que use, esa malla curricular forme las capacidades. Y esa formación de capacidades depende tanto del contenido que tenga una materia o un conjunto de materias, como del método con el que se quiera desarrollar. Entonces, digamos, en las capacidades importantes que pueda haber, qué sé yo, por ejemplo, trabajar en equipos interdisciplinarios. Bueno, pues obviamente yo no voy a poner una clase que sea una clase que se llame curso de trabajo interdisciplinario. No, obviamente que no. Yo lo que quiero ver es si en la malla curricular, con los métodos que usan los profesores, que no tiene que ser para nada el mismo, cada cual tiene un método que le ayuda a desarrollar lo que quiere, se desarrollan las capacidades de trabajo interdisciplinario. De pronto yo descubro, hombre, caramba, Jorge Iván es un macho para hacer unos cursos en que él logra que participe gente que viene del trabajo de historia y de filosofía y eso, y ayuda a que la gente piense de formas distintas, en forma interdisciplinaria. Bueno, listo, ahí estoy ayudando a formar esa capacidad. Entonces, ¿cómo digamos sería la estrategia que yo pensaría para rediseñar los programas de economía? Es esencialmente, pongámonos de acuerdo en la facultad, cuáles son las capacidades que queremos desarrollar. Ok, tenemos una lista de capacidades, esas son las que queremos desarrollar. Ese es el conjunto de cosas que el economista debe saber hacer y saber, bueno, en fin. Y luego hacemos un mapeo de qué tanto forman las distintas materias de la malla curricular, las distintas capacidades, y nos fijamos dónde hay vacíos y dónde hay materias que realmente no responden a la formación de capacidades. Y con esa base reestructuramos los programas. Esa es básicamente, digamos, como mi idea de cómo creo que debamos proceder. Yo no creo que debamos proceder a la ciega diciendo cambiemos estos currículos y pongamos uno. No, no.
No, porque tenemos mucho que aprender de la manera como ya hacemos las cosas. Entonces, digamos, todo ese trabajo que ha hecho Juan Camilo con CORE, hombre, ahí hay una riqueza enorme de enfoques y de métodos y de formas de formar capacidades. Bueno, hagamos el mapeo, veamos cómo nos está yendo y a partir de ahí veamos qué vacíos tenemos que llenar. Entonces, de ahí surge algo que, en lo que Jorge Iván insistió mucho y es la diversidad de enfoques. Claro, no podemos tener la misma programa de formación de economía en la Universidad de los Llanos y en la Universidad de los Andes, ¿no? Obviamente que no. Tenemos profesores distintos, tenemos enfoques distintos, intereses distintos. Entonces, el mapeo nos va a decir cosas diferentes. Y de pronto, pues tenemos que llegar a la conclusión, hombre, mire, la Universidad de los Andes debe formar, debe aspirar a formar los economistas más académicos, más pensantes, más, etcétera. Sí, entonces las capacidades que hay que lograr son distintas de las que el economista de los llanos. El economista de los llanos quizás es una persona distinta que va a terminar trabajando, qué sé yo, en unas empresas y que requiere tener, por ejemplo, muchas más habilidades interpersonales y que necesita entender mucho más del contexto y cómo funcionan las decisiones en su empresa, etcétera, etcétera. Entonces, esa contextualización me parece que es absolutamente fundamental y eso estamos muy lejos de tenerla, si estamos muy lejos de tener la diversidad que la que se menciona, que refería a Jorge Iván. Muchas gracias, Eduardo. Javier, ¿tú cómo ves el tema de contenidos, métodos de enseñanza y por supuesto por el hecho de que estás más en la historia y las ideas y pues también porque has entrevistado a una cantidad muy importante de economistas y historiadores? ¿Cómo ves el tema de contenidos? Pues a ver, primero estoy completamente de acuerdo con lo que Eduardo dice y me sumo a todo eso, pero quizá algo que yo siento que es útil para esa conversación es, y quizá conectado con el asunto de inteligencia artificial, yo creo que algo en lo que tenemos que pensar es cómo las universidades han dejado de ser, o han dejado de tener el monopolio de la educación, ¿no? Entonces, creo que cuando uno piensa en el valor agregado que ofrece la universidad, uno tiene que pensarlo a la luz de eso, que tiene que considerar las otras alternativas que tiene la gente para acceder al conocimiento, ¿sí? Y entonces, creo que una vez uno interioriza eso, es un poco más fácil identificar qué sí debe seguir siendo parte de lo que enseñamos en la clase y qué no. Entonces, a ver, yo creo que en las universidades como que lo que ofrecemos son básicamente tres cosas. Uno es propiamente el contenido, que es literalmente como lo que pasa en la clase, lo que el profesor dice, lo que los estudiantes leen. Eso yo creo que cada vez es más fácilmente accesible fuera de la universidad de forma más barata, más efectiva, literalmente en YouTube o con un chatbot de inteligencia artificial, digamos, como que ese valor es más fácil y más barato de conseguir fuera de la universidad, ¿no? Las otras dos cosas que ofrecen la universidad quizás son algo menos sustituibles en el contexto tecnológico moderno, ¿no? Uno es como todos los amenities de las universidades. Hay universidades que son como clubes campestres, ¿no? Y tienen restaurantes y tienen canchas de fútbol, de voleibol, y tienen parquecitos y bibliotecas. Y eso es, digamos, eso es valioso, ¿no? Es agradable acceder a esos servicios y a esas cosas. Y la alternativa a eso son, pues sí, los clubes sociales, los parques, ¿no? Ir a Disneylandia. Entonces ahí tampoco estoy seguro que realmente la ventaja comparativa de las universidades esté. Yo creo que la ventaja comparativa de las universidades está en el tercer elemento, que es la construcción de la red social y toda la actividad de socialización. O sea, la universidad como un espacio donde la gente se conecta con pares y desarrolla su personalidad y hace amigos y hace conexiones. Y yo a eso sí le veo aún pocos buenos sustitutos. A ver, uno puede pensar que sí, un club social hace algo parecido, pero la estructura eh, de como forzada de interacción es algo que no está en ningún otro espacio que exista. Entonces, en esa línea yo siento que, digamos, lo que uno tiene que pensar mucho cuando está enfrentando, diseñando el currículo y hablándole a los estudiantes es pensando eso, como
qué tanto lo que yo estoy haciendo en este momento podrían ellos hacer más efectivamente en la casa. Y si es hablar del capítulo tal, del libro tal, yo creo que eso lo podrían haber hecho más efectivamente estando en su casa sin tener que pagar las, bueno, no sé cuánto valgan, pues, digamos, la distribución de costos de matrícula, ¿no? ¿Qué cosas de nuevo? Ciertamente no, y esto, digamos, aquí cabe como todo el espacio de diversidad que Eduardo y Jorge han enfatizado, ¿no? Como digamos, por qué están los estudiantes que están en ese salón, ¿no? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que necesitan? Y entonces la respuesta puntual va a depender de esos elementos contextuales. Pero no, lo que yo siento es que en promedio, donde va a estar, donde está el valor de la universidad cada vez más es en las interacciones y ahí están todos estos asuntos de desarrollos de comunicación efectiva, de consolidación de formas de transmitir confianza, de habilidades para negociar. Y eso no siento que tenga que explorarse, y esto es algo que Eduardo dijo, creo que mucho más claramente lo que yo estoy tratando de decir, y es, no es que uno tenga que crear un curso sobre eso, ¿no? Pero, de nuevo, lo que uno haga en el salón creo que debería tratar de enfatizar que esas son habilidades valiosas y que ahí hay valor, y yo en eso me concentraría. Acabo de caer en cuenta que la pregunta que vos tenías era como muy puntual alrededor de el contenido y creo que lo que estoy diciendo evade esa respuesta, pero lo único que quisiera agregar en esa perspectiva es que hay un riesgo de nuevo, en este sendero que estamos como abriendo, criticando lo que existe en la disciplina y es tirar el niño ¿no? con el agua entero. Es decir, la economía como disciplina tiene un montón de grandes virtudes y volviendo a lo que yo decía como en mi intervención, creo que alejarnos de eso no estoy seguro de que sea una buena idea. Es decir, esas siguen siendo, o sea, ese conocimiento puntual, el clásico del micro, macro, y quizá un poco menos econometría, pero también siguen siendo cosas que no se ofrecen en ninguna otra parte, al menos si uno piensa dentro de las universidades. Entonces, siento que sigue siendo valioso enseñar ese tipo de contenido. Dale, Javier, muchas gracias. Profe, te doy la palabra y tal vez como que me adelanto, pero tal vez tú sí eres como un defensor de seguir enseñando autores, historia del pensamiento. Yo, pues, en la mayoría de los cursos, cuando la gente piensa en la reforma curricular, son estos cursos los primeros que se descabezan o se ponen de manera electiva. Y no sé tú cómo ves esa perspectiva, profe. Que lo primero, involucrarlos en los cursos básicos de micro y de macro. Es que a mí no me parece eso tan difícil, digamos. Por ejemplo, usted va a enseñar curvas ISLM. Pues dígale a los estudiantes, miren lo que dijo Higgs en 1937 sobre las curvas ISLM cuando las creó. Después, en 1987, dice, es increíble 50 años después cómo siguen utilizando esto. Lea esos dos artículos. Entonces le decimos a los profesores que enseñan esas dimensiones, miren, usted empieza la clase con estos dos artículos obligatorios. Entonces el estudiante empieza a entender la complejidad de los problemas. Entonces yo creo que es un tema de cómo nos organizamos. Hay que buscar unas lecturas, hay que organizar sistemáticamente esas lecturas, porque obviamente al estudiante hay que guiarlo en las discusiones de los principios de economía de marcha. Lea este capítulo, no lea todo el libro porque no alcanza. Si lo quiere leer, pues léalo en algún momento. Pero entonces yo sí creo que se puede introducir, no como cursos aislados, no sé, Javier, cómo lo están dando ustedes, pero sí dentro de los elementos constitutivos de la micro y de la macro, como la llamamos ahora, el tema de elección colectiva. Mire, si usted pone a leer a los estudiantes un capítulo Buchanan y Tullock,
sobre todo los problemas de votación, el estudiante entiende la complejidad del problema. Pero bueno, yo creo que se puede introducir. Ahora, me parece que uno sí tiene que salvar algo. Y esto es fundamental en cualquier reordenamiento que uno haga del pensum, es salvar el lenguaje que es la economía. Y en esto yo digo, mire, lo que ha avanzado la economía, en lo que Schumpeter llama el análisis económico. Es decir, yo sí creo que cualquier persona que empiece a conversar como economista tiene que tener claras unas fórmulas de lenguaje. Es decir, ¿qué es la elasticidad? Tiene que tener claro qué es la primera, la segunda derivada. Un impuesto es altamente progresivo si la primera y la segunda derivada de la tarifa con respecto a la base es positiva. Es débilmente progresivo si la primera derivada es positiva y la segunda es negativa, que es aversión relativa al riesgo. Esas categorías son absolutamente cruciales porque son la manera como nosotros conversamos. Los economistas conversamos distinto a los abogados. Una tesis doctoral estos días en el externado son 3 tomos en Derecho. Una tesis en Economía doctoral son 60 páginas. ¿Por qué? Porque conversamos distinto. Ese lenguaje hay que salvarlo. Yo a veces pienso por qué fracasó el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Javeriana, porque la Javeriana, cuando estaba Augusto Borrero, trató de introducir todas estas dimensiones interdisciplinarias. Y mi interpretación es porque no le enseñó a los estudiantes a construir un lenguaje. Yo sí creo que nosotros tenemos que enseñar a construir el lenguaje, la forma como nosotros hablamos en economía, que es muy distinto a la forma como hablan los politólogos, como hablan los filósofos, como hablan los juristas. Entonces yo creo que eso es crucial. Entonces, lo otro que también mencionaba Eduardo al final, esa mezcla de investigación básica e investigación aplicada. El caso, por ejemplo, de las universidades que tienen trabajos regionales. La Nacional tiene trabajos en Tumaco, en San Andrés, en Arauca, en Leticia. La Universidad de Antioquia ha ido a muchas regiones. Es decir, ¿cómo hacemos la combinación de investigación básica? Entonces uno dice, la Nacional tiene investigadores que están en ciencias básicas, pero además tiene que responder en Arauca, tiene que responder en San Andrés, en dimensiones de investigación aplicada. Yo creo que eso es central y tiene que ver con técnica tecnológica, con terciaria. Aquí tenemos que meter toda la discusión sobre educación terciaria, técnica tecnológica, superior, etcétera, y tratar de ver cómo vamos articulando todo y tratar de ir combinando esa investigación básica con la investigación aplicada. Y finalmente, cómo integramos estas facultades. Yo creo que cometimos el error de separar a economía de ciencias humanas, de empezar a sectorizar todo. Yo creo que hay que volver a las grandes facultades de ciencias humanas, o por lo menos a unas interrelaciones mucho más claras con otras disciplinas, pero salvando el lenguaje de la economía. El economista habla distinto, conversa distinto, y esa es la disciplina económica, una forma de conversar distinta frente a los mismos problemas que todos nos planteamos. Gracias, Federico. Muchas gracias, profe. Voy entonces como a tratar de cerrar un poco el panel, pero antes quisiera darle un poco la oportunidad a algunos de los panelistas si quisiera decir algo adicional que de pronto se haya quedado como por fuera o pues si quieren como que vamos cerrando. Yo, pues si no les importa, yo quiero decir algo que me acaba de recordar lo que Jorge Iván mencionó y es una preocupación adicional con, de nuevo, estas críticas, sugerencias que tenemos y es como el realismo de ellas, ¿no? Que tanto estos son senderos factibles y, y muchas de las cosas que estamos sugiriendo creo que encajan como en reformas profundas de los sistemas educativos, ¿no? Entonces, no es solo que cambiemos el departamento, los departamentos de economía, es como eso, cómo los departamentos de economía interactúan con otros departamentos, que cómo funciona la estructura de formación a nivel de pregrado. Entonces, algo que yo siento, que yo lamento un poco de mi formación de pregrado, hice el pregrado en la Universidad de Antioquia, que creo que quizá era muy representativo de la formación.
de un economista en Colombia era muy, muy disciplinario. Y eso creo que todavía es el caso, ¿no? Desde el semestre uno está viendo como hardcore economía. Y eso contrasta, por ejemplo, con el modelo educativo americano de artes liberales, donde uno toma los primeros 2 años un poco materias de todo y después escoge el major y entonces la gente sale con una formación disciplinaria pues mucho más blanda, pero con una formación mucho más amplia como intelectual. Pero de nuevo, digamos, como que uno puede decir, claro, a mí me encanta eso, yo quiero, esa es la dirección en la que nos queremos mover. Pero ¿cómo hace uno esa reforma dentro de economía en un sistema que funciona de otra manera, ¿no? Y pues no tengo una buena respuesta a eso, posiblemente ninguno de nosotros la tiene, pero creo que es parte, o sea, como que eso nos puede ayudar a pensar el realismo de las cosas que parecemos desear. Gracias, Javier. Eduardo, creo que tienes un comentario adicional, levantas. Sí, yo quisiera como para recordar el contexto, que el grueso de la discusión que hemos tenido aquí, que a mí me ha parecido fascinante y sumamente rica, es una discusión relevante para el 5 o 10% de los economistas. No es una discusión relevante para el 90%. Recuerden, hay más de 60.000 economistas en Colombia. Cada año se gradúan 2.500 economistas. De esos 2.500 economistas de cada año, ¿para cuánto es relevante la discusión que tuvimos hoy? Quizás para 50, 80, 100, si somos muy generosos. Eso no invalida esta discusión. No, no, no. Esta es una discusión supremamente rica y supremamente importante. Yo no estoy para nada pretendiendo que eso invalida esta discusión. Eso lo que nos está diciendo es, mire, creo que tenemos que pensar esta cosa distinta. Porque lo que todos pensamos, no lo que todos, lo que los académicos y ciertamente los que estamos aquí pensamos sobre lo que es la economía, lo que hacen los economistas, la relevancia de muchos de nuestros enfoques metodológicos, etcétera, deberíamos concentrarla en el esfuerzo de formar un grupo muy pequeño de economistas anualmente, 100, 200, no más. Y quizás de ellos, pues 20 deben salir de la Nacional, 20 deben salir de los Andes, y ya, listo, ok. Y para los otros 2.400 hay que pensar otra cosa distinta. Todas estas discusiones son irrelevantes para los 2.400. Esto no tiene nada que ver con lo que van a hacer en su vida, ni con las capacidades académicas que traen, ni con la capacidad de abstracción que tienen. Nada, nada, no tiene nada que ver. Perdóname que sea tan brusco. No tiene nada que ver. Eh, Su sobrevivencia va a depender de cosas completamente distintas. Su manera de pensar y enfrentar el mundo es completamente distinta. Y por lo tanto, para esos 2.400 de los 2.500 hay que pensar en programas que son muy distintos, que no es de lo que hemos estado hablando. No, son unos programas de formación técnica, de algunas capacidades. Eso no niega, por supuesto, que hay que ampliar la base intelectual de esas personas, por supuesto que no, y abrirles el mundo todo lo posible. Pero eso no es lo que va a ser su vida. Eso no es lo que va a ser su vida laboral. Y hay que ayudar a formarlos para la vida laboral. Yo creo que tenemos que enfrentar la realidad. Esta conversación, que es supremamente interesante, no hace justicia con eso. Es una conversación sobre 100 personas. No es una conversación sobre la realidad de los 60 y pico mil economistas colombianos. No sé si alguien quiera como responder o a Eduardo, yo pues, o si quieren cierro, porque ya estamos como en las 2 horas y igual grabamos y las personas van a estar, van a tener acceso a este video. Entonces, sí que yo quisiera cerrar diciendo lo siguiente. Primero, un poco conectando con lo que acaba de decir Eduardo, este video no solo es como para eso siempre, pero también para decanos, profesores y administrativos de distintas facultades que al verlo te escuchan a ti, escuchan a Jorge Iván, escuchan a Javier, a Juan Camilo y dicen, yo creo que mi programa y lo que yo enseño se ubica aquí.
y creo que hay elementos en esta discusión que le pueden servir, porque finalmente, como pensamos un poco la enseñanza de la economía, el diseño de programas, sobre todo pues pensando en los estudiantes, creo que el mensaje puede ser un poco más plural desde la perspectiva de quienes diseñan y administran programas. En ese sentido, yo resumiría lo siguiente. La posición de Eduardo y es el mensaje, es lo que no puede faltar. En cualquier departamento de economía de cualquier región de Colombia, usted tiene que formar en unas capacidades básicas, en unas capacidades mínimas que podríamos llamar como técnicas, una formación donde si ellos, los estudiantes, tienen esta base, se van a defender en el mundo. Y eso a usted no le puede faltar en una facultad de economía. Como ese es decir, ese artículo que publica Eduardo nos dice y les dice a las facultades, párele bolas, atención a este núcleo de capacidades muy específico que usted tiene que formar para que sus estudiantes puedan sobrevivir en el mercado laboral. Luego tenemos como un escenario adicional donde Javier dice, venga, de todas maneras, reflexionamos sobre la posibilidad de pensar y de generar ideas, y ese pensar y ese generar ideas requiere de pronto un núcleo adicional de conocimientos que se dan sobre esta primera, digamos, franja que propone Eduardo. Y luego el profe Jorge Iván nos dice, de todas maneras, para ese grupo que siguió en esta parte de economía, que va a tener un cartón que dice sobre economistas, sería ideal que manejara este lenguaje de economistas desde la perspectiva que eso es lo que podría traer a la mesa. Si al final del día la mayoría de los economistas resultan trabajando en un banco, en una empresa en particular, donde todas estas discusiones terminan relegadas, por lo menos la universidad dice, yo lo formé para estas capacidades básicas para que usted tuviera trabajo y le di la posibilidad, entre comillas, de elegir o de estar expuesto a otras ideas. Finalmente, creo que el aporte de Juan Camilo nos da como buenas luces para decir, hay iniciativas que están tratando de incorporar tal vez las discusiones más a los niveles de economistas y teorías y cosas, pero creo que es un buen ejemplo de cómo se puede de pronto rediseñar el aula, se puede pensar los contenidos y siento de todas maneras que este conversatorio nos abre la posibilidad de pensar o le abre la posibilidad de pensar a decanos y a profesores distintas renovaciones o reformas de pronto estructurales a los pensum. Con esto quisiera terminar sin de nuevo agradecer enormemente la participación, la generosidad del tiempo y las ideas de nuestros panelistas. Por supuesto, no considero que haya como una conclusión, simplemente fue como una suerte de resumen. Creo que podemos seguir conversando sobre el tema. Nada más en la publicación de LinkedIn que hizo Javier y tuvo muchas reacciones, hay gente diciendo, ¿por qué no hay mujeres en el panel? Y entonces uno dice, oiga, si no abordamos el tema de género, mejor dicho, hay una cantidad de cosas que se nos quedan por fuera, porque en efecto, como lo dice el profe Jorge Iván, es un tema supremamente complejo, tantas cosas por abordar en programas de pregrado que duran 4 o 5 años, pero creo que hemos hecho nuestro aporte y de nuevo, pues gracias a los participantes, gracias a la Universidad Externada de Colombia, al decano Juan Pablo Herrera, y espero pues que nos sigamos manteniendo en contacto. Yo trataré de difundir el artículo de Eduardo, el artículo del profe Jorge Iván, las columnas de Javier, todos los elementos que nos ayuden pues como colombianos en esta discusión a mejorar la formación de economistas, bienvenidos sea. Gracias, chao. Bueno, Gracias a muchas todos y gracias, que estén Federico, bien. también por la invitación y a los colegas. Como dice Vale, Eduardo, muy interesante el panel. Muchas gracias a ustedes. vale, que estén bien. Chao.